Apocalipsis es expiación final. Ahora, teniendo presente esto, vamos a ver entonces la secuencia en el Apocalipsis, o vamos a ver cómo muestra Apocalipsis la secuencia de lo que hacía el sacerdote o el sumo sacerdote en el Yom Kippur o en el día de expiación, de acuerdo a Levíticos 16. Mira, Levítico 16, versículo 4 dice, Dios le dice a Moisés, se vestirá la túnica santa de lino, o sea, el sumo sacerdote que era Aarón, pero no sabemos que no solamente era Aarón, también el sumo sacerdote que siguió después de Aarón tenía que hacer eso en el día de expiación, se vestirá de la túnica santa de lino. ¿Y esa vestidura de qué color era? Blanca. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos ¿de qué? De lino. Y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son santas las vestiduras, con ella de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ahora, vas a ver que en el primer capítulo, desde el primer capítulo de Apocalipsis, cómo se presenta a Cristo, el sumo sacerdote. Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios. ¿Cómo se presenta Cristo en el primer capítulo de Apocalipsis? Dice Cristo vestido de lino como sumo sacerdote en expiación. Vamos a leerlo. Apocalipsis 1, no es 1.3, es 1.13. Dice, y en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Así estaba vestido el sumo sacerdote Aarón en el día de expiación. Esta era la forma como se vestía el sumo sacerdote en el día de expiación. Vestido de lino completamente, ese lino era color blanco y dice un cinto. Así está Cristo presente desde el primer capítulo, Apocalipsis 1.13. Y también los ángeles, dice que salen del templo de Dios con las 7 copas. Miren cómo está vestido. En Apocalipsis 15, versículo 6, dice, del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas vestidos de lino limpio. ¿Ves? Estos ángeles estaban en el templo, en el santuario, y cómo salieron vestidos de lino resplandeciente y ceñido alrededor de su pecho con cinto de oro, como está vestido un sacerdote en el día de expiación. El siguiente versículo es el versículo 11 de Levíticos 16, dice, y hará traer Aarón al becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación. Mira la palabra que utiliza, reconciliación por sí y por su casa. Quiere decir que en el día de expiación la familia de Aarón tenía oportunidad de hacer reconciliación. Y el mismo Aarón. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Mira la palabra que utiliza, reconciliación, expiación. Una cosa que yo quiero mencionar es que el sumo sacerdote no solamente representaba a Cristo, también al pueblo de Dios. Cuando el sumo sacerdote cometía pecado, ¿quién recibía las consecuencias? El pueblo, la nación. Cuando el sumo sacerdote era obediente a Dios, era fiel, ¿quién recibía las bendiciones? La nación. Estamos viendo que también el sumo sacerdote representa al pueblo de Dios. Por lo tanto, en el día de expiación dice que había reconciliación con el pueblo de Dios. Y mira, también dice allí, por su casa, o sea, su familia. Repito, reconciliación, expiación. En el contexto de los 7 sellos, se menciona el sellamiento en el cual se hace con el Espíritu Santo y que se recibe al ser justificado. Y cuando soy justificado, dice, hay paz para con Dios, que es reconciliación. Yo quiero leer, que leamos, vamos a buscar allí mismo en el contexto de los 7 sellos. Mira cómo está Cristo en Apocalipsis 7. Bueno, primero Apocalipsis 7.3 dice, y el capítulo 7 está en el contexto de los 7 sellos, o sea, del sellamiento. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los ángeles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7. Y en el mismo contexto de los 7 sellos, vamos a Apocalipsis 5, donde está Cristo. Mira cómo se presenta a Cristo aquí.
en el versículo 6. Dice, miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lluvia tardía, son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. De esta forma se sella al pueblo de Dios con el Espíritu Santo. Tú fuiste sellado, dice Pablo, con el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios es sellado para dar el fuerte pregón, con la lluvia tardía para dar el fuerte pregón y soportar la gran tribulación. Pero yo quiero mostrarte lo que te dice Romano, lo que dice el apóstol Pablo sobre la reconciliación. Es importante lo que dice Pablo en Romanos, vamos a leer Romanos 5. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a saltar a otros versículos del mismo capítulo 5. Dice, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener paz para con Dios si no hemos sido justificados. ¿Y qué sucede cuando la persona es justificada? Mira lo que dice el versículo 5. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido justificado, dice, tenemos paz para con Dios, que significa paz, reconciliación, y se le da el Espíritu Santo. Mira lo que vamos a leer ahora los versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, vuelve a mencionar la palabra reconciliados. ¿Te recuerdas que dice allí, hará reconciliación por sí, por su casa? Dice, y en expiación degollará al becerro. Mira lo que sigue diciendo aquí Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido ahora, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Vuelve a mencionar la reconciliación. La reconciliación es importante en la justificación. Cuando hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa que tenemos paz? No estoy en guerra con Él. Le obedezco. No voy en pos de mis pasiones que están en contra. La carne está en contra del espíritu. Dice, hay paz. Y una de las cosas de la evidencia es que dice que se da el Espíritu Santo y hay reconciliación. Te voy a decir lo que significa expiación en inglés. La palabra expiación en inglés es atonement. Y es una palabra que está compuesta por 3 palabras. ¿Cuál? At one man. ¿Qué significa en español? En una mente. ¿Ve? Reconciliación en una mente entre Dios y el hombre, o entre el hombre caído que ha sido justificado, ahora tiene que una reconciliación, atonement, una mente con Dios. Seguimos. En el versículo 12 de Levítico 16 dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová. Y recuerda, querido amigo y hermano, esto se hace en el día de expiación. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Ahora, nosotros podemos ver que mismo allí en Apocalipsis dice, en el contexto de las 7 trompetas, un ángel con incensario, lo vamos a leer allí en Apocalipsis 8, dice que hay un ángel que se presenta con un incensario y toma fuego del altar. Dice Apocalipsis 8, 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, lo mismo que vemos en Levítico 16 en el día de expiación. Y esto lo está haciendo un sumo sacerdote. ¿Estás viendo cómo se recorre el sumo sacerdote en el día de expiación en el lugar santo? Él hacía también su oficio en el lugar santo. Y dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, no hay velo. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Este ángel es Cristo Jesús, nuestro intercesor,
Y el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, lo mismo que ocurre en el día de la expiación, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Estos son plagas con misericordia para llamar a un mundo que es renuente. Mientras el pueblo de Dios está predicando la última amonestación en este mundo, dice vestido de cilicio, son el pueblo rechazado del mundo. Entonces Dios manda estos pequeños juicios locales para que estas personas se arrepientan, así como Cristo lo quería hacer con Faraón. Pero dice lamentablemente, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Estamos viendo? Desde el primer capítulo se presenta un ambiente de expiación, y es la expiación final. Es el cumplimiento escatológico de Apocalipsis. El versículo 14 de Levíticos 16 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Ten presente esto, dice que se rociaba la sangre. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Con qué intención? Para purificar, dice, de las rebeliones, de sus pecados. Y de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces nosotros vemos en el contexto de la ira de Dios, que son las 7 copas de la ira de Dios, las 7 plagas, 7 ángeles vestidos de lino, como se vestía el sacerdote, el sumo sacerdote, con un cinto de oro, como Cristo en el capítulo 1, y tiene 7 copas. Tienen 7 copas con la ira de Dios, que es vino. ¿Y qué es ese vino? ¿Qué representa el vino? Sangre. Lo cual es la sangre que se derrama en la tierra, y así purifica la tierra de los impíos y del pecado. Y eso lo puedes ver en Apocalipsis del capítulo 15 al capítulo 19. Cómo se mandan estos juicios de Dios y dice, destruye el pecado, destruye los impíos y los poderes de este mundo con la intención de purificar la tierra. ¿Ves? Y esto dice allí en Levíticos 16 que también se rociaba 7 veces. Así como hay 7 copas, ahí se rociaba 7 veces para purificar el tabernáculo de las impurezas, de los pecados del pueblo de Israel. Seguimos en el versículo 17, dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y recuerda esto, dice, nadie puede entrar. Pero mientras se está haciendo la expiación, ¿qué hacía este sumo sacerdote primero? Dice, hacía reconciliación, una expiación por sí y por su casa, que es su familia. Quiere decir que la reconciliación entra dentro de día de expiación, de lo que hacía el sacerdote en el Yom Kippur. Entonces dice que nadie podía entrar en el santuario mientras el sumo sacerdote estaba dentro. Y mira lo que dice Apocalipsis en el contexto de la ira de Dios, cuando estos ángeles salen vestidos de lino con cinto de oro, salen a derramar las 7 copas de la ira de Dios, dice, nadie puede entrar en el templo, y esto aparece en Apocalipsis 15:8, vamos a leerlo. Apocalipsis 15:8 dice la palabra de Dios, y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Expiación. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, que es Azazel. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. O sea, este macho cabrío era llevado al desierto. Después que se eran extraídos los pecados del santuario, después que era extraído los pecados del santuario, era colocado en el macho cabrío que era para Azazel, y ese macho cabrío entonces era llevado por alguien al desierto y para morir solo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar. Alguien tiene que pagar
tiene la culpa final de esos pecados. Y este macho cabrío, además de representar a Cristo, que se hizo maldito y que murió fuera del campamento de la ciudad, bueno, también representa a Satanás. De acuerdo a Apocalipsis, mira lo que dice. Satanás es arrojado al abismo, y eso aparece en Apocalipsis 20, versículo 1. Vamos a leerlo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y recibe la muerte eterna. ¿Ves? Estará solo en el abismo, un mundo deshabitado. Las naciones están muertas, han sido destruidas, así como ese macho cabrío se iba al desierto a morir solo. Luego seguimos leyendo en el versículo 23 de Levíticos 16, en el día de expiación, Yom Kippur, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino. Mira cómo lo que pasaba. Luego de eso, después de que era llevado el macho cabrío al desierto, dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto. ¿Sabes tú lo que es holocausto? Holocausto es ofrenda encendida. Es esa ofrenda que era consumida con el fuego de Dios, porque el fuego que tenía el altar de sacrificio era fuego que provino de Dios. Dios encendió ese altar y no se apagaba. Ese fuego que consumía la grasa de los carneros y de los animales que representa el pecado, ese fuego provenía de Dios o provino de Dios. Entonces, el holocausto es ofrenda encendida, era consumido ese animal completamente y se consumía la grasa. Mira cómo dice. Y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo, quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. La grosura, ¿sabes lo que significa la grosura? La grasa, que es pecado. Ahora mira lo que sucede en Apocalipsis 20, 11 a 14. Cristo se ha quitado sus vestidos como sumo sacerdote, ahora se ha colocado como rey, como juez y está en el trono blanco. Y juzga, y cuando juzga y toda persona reconoce que Dios es justo y que ellos merecen la muerte, entonces dice que de Dios desciende fuego y los consume y fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ves? Y así se termina con el pecado, con la grosura, con la grasa que representa el pecado. Se consume con el fuego eterno de Dios. Te pregunto, Apocalipsis, ¿es expiación? ¿Es expiación final? Claro. Y te recalco, no hay velo, no hay división, es un solo espacio porque es expiación. Ahora, si el libro de Apocalipsis, el tema central es el capítulo 12, el capítulo 15, entonces yo quiero hablarte rápidamente sobre estos capítulos. ¿Sí? El capítulo 12 habla acerca de la persecución que le hace el dragón, que representa a Satanás en primera instancia, también representa a los poderes de este mundo, como persiguió a Cristo Jesús cuando nació, y que esa persecución se extiende y se mantiene hasta el tiempo del fin. ¿Sí? En Apocalipsis 12 vemos eso. La mujer que representa al pueblo de Dios, el nacimiento del hijo de la mujer, que es el Mesías que esperaban. El pueblo esperaba y ansiaba la llegada de ese Mesías. Luego vemos que el dragón se para enfrente de la mujer para matar a ese hijo, profecía que se cumplió con Cristo Jesús. Satanás tratando de matar a todos los niños menores de 3 años. Y bueno, la persecución se mantiene en Apocalipsis 12. Dice que
que Cristo o ese niño fue arrebatado, y arrebatar significa es tomado, ¿ves? Con los ángeles. ¿Se recuerdan que Cristo ascendió al cielo con los ángeles? En Hechos. Y dice, se sentó con su padre en su trono, pero la persecución siguió. El dragón persigue a la mujer, y dice que la mujer huyó al desierto por 1260 días. Presenta 1260 años, la Edad Media, la supremacía papal, pero eso no termina allí. Luego dice que hay una guerra, una batalla en el cielo, el dragón con sus ángeles contra Miguel, o el arcángel Miguel y sus ángeles, y dice que no prevalecieron. El dragón y los demonios no prevalecieron y fueron arrojados. ¿Sabes tú lo que significa eso? Es el juicio donde cuando el pueblo de Dios, los muertos vindiquen el nombre de Dios, dice ya Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso dice que se llena de ira, porque sabe que queda poco tiempo y vuelve a perseguir a la mujer. Y la mujer vuelve a huir, ¿a dónde? Al desierto, y el dragón arroja detrás de la mujer, dice, agua como un río, para llevarse a esta mujer. Pero la tierra ayuda a la mujer, o sea, el desierto, las montañas, los lugares solitarios, separados de la ciudad. Y luego dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y le fue a hacerle la guerra al resto de la descendencia. ¿Qué significa resto de la descendencia? El resto es un grupo pequeño. El resto quiere decir lo que quedó. Tal vez han muerto los mártires, los que conforman la iglesia de Esmirna han muerto, pero queda un remanente. ¿Ves? Y dice que le hace la guerra a los que quieren, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y esa palabra guerra es la que aparece en Apocalipsis 16, cuando dice el Armagedón, en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa palabra batalla que aparece en Apocalipsis 16 es la misma palabra guerra que aparece en Apocalipsis 12, 17. Ahora, entramos a Apocalipsis 13, cuando vemos entonces que el dragón, y eso es un punto importante que el dragón, y estamos hablando y recuerda que estamos hablando es de los capítulos que muestran el tema central de Apocalipsis. ¿Me explico? Expiación. El mundo o los enemigos de Dios queriendo eliminar al pueblo de Dios. Pero Dios luego hace una limpieza de pecado en este mundo, la expiación final, destrucción de los impíos y de los pecados y las impurezas. Entonces, dice que el dragón persigue a la mujer, pero luego en Apocalipsis 13, esto es un detalle que no aparece en muchas de las versiones en español, pero en el original dice que el dragón se planta en la orilla del mar. El dragón se planta en la orilla del mar y luego Juan dice, y vi fuera del mar una bestia que ha subido. Cuando Juan está viendo la visión que el dragón persigue a la mujer, luego dice, y el dragón se plantó, porque no es Juan que se para en la orilla del mar, es el dragón, que es Satanás. ¿Lo recuerdas? Apocalipsis 12:9. Entonces dice, el dragón cuando persigue a la mujer, luego se planta en la orilla del mar, y Juan, vi fuera del mar, dice, vi fuera del mar una bestia que ha subido. ¿Qué característica tiene esta bestia? Bueno, esta bestia tiene unas características, es con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en los cuernos tenía las diademas. O sea, que esta bestia que se levanta, ya se levanta con un poder. Porque los cuernos, de acuerdo a Apocalipsis 17, dice que son 10 reyes que no han recibido reino, pero dice que recibirán autoridad como por una hora, y tiene un mismo propósito. Bueno, dice que reinarán juntamente con la bestia, ¿ves? Nuevo orden mundial. Pero luego le darán autoridad a la bestia. ¿Ves? Entonces yo te voy a decir cómo dice en el original. En el original dice que el dragón se planta en la orilla del mar y Juan dice, vi fuera del mar una bestia que ha subido con 10 cuernos y 7 cabezas. Y dice, y con nombre de blasfemia también. Ok, o sea que es un poder político religioso. Eso lo deben saber ustedes. Pero sigue diciendo Juan, y la bestia que vi, es lo que dice, ahí comienza a contar lo que está viendo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, como vemos aquí, como un leopardo, sus pies de oso y su boca como boca de león. Y el dragón
le dio su poder, y el dragón que representa a Satanás y representa también a las naciones, a los gobernantes que son enemigos de Dios y de la verdad y del pueblo de Dios. Entonces dice, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y una de sus cabezas como inmolada a muerte. Eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros leemos y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad y vi una de sus cabezas como herida de muerte. En el original no dice que Juan vio. Él ya está contando lo que está viendo de la bestia que ha subido. Él dice, vi que era semejante a un leopardo, sus pies de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad y una de sus cabezas como inmolada a muerte. Pero esa herida mortal se curó. ¿Ves? Se curó en pasado. Quiere decir que esta bestia que se levanta ya con la herida, con una cicatriz, pero una herida sanada. Y el mismo capítulo 13 te lo confirma. Dice que se le hiciera una imagen y que adoraran a la bestia que había sido herida de espada y revivió. ¿Qué significa revivir? Resucitar. Y esa palabra que se utiliza allí para decir inmolado es la misma palabra que aparece en el mismo capítulo 13 cuando dice, y la adoraron todos los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, dice, desde el principio del mundo. Inmolado como Cristo. Esto es una imitación de Cristo. Así como Cristo recibió una herida, luego fue colocado en el sepulcro, en el abismo, como dice Pablo, que Cristo fue levantado del abismo, que eso representa abismo, significa lugar de los muertos. Luego Cristo resucita con poder, con más poder. ¿Fue resucitado por quién? Bueno, en varias partes de la Biblia dice que fue resucitado por su Padre. Por eso que tú ves en Apocalipsis 13 que el dragón, que hace una representación del Padre, es el que hace, el que levanta a esta bestia, el que resucita a esta bestia del abismo. Yo te voy a leer unos versículos para que veas que esta bestia de Apocalipsis 13 se levanta del abismo. Hay una característica que te dije acerca de que se maravilló los habitantes de la tierra, que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Mira lo que dice Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir ¿de dónde? Del abismo. E ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán, se maravillarán, viendo la bestia que era y no es. Hay una conexión, ¿viste? Hay una conexión. Los que adoran a la bestia son los que no tienen su nombre en el libro de la vida. ¿Y dónde sale esa bestia? Del abismo. También Apocalipsis 13 te dice que esa bestia le hará la guerra a los santos y los vencerá. Vamos a Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 también te habla acerca de esta bestia y dice, Apocalipsis 11, 7, cuando hayan acabado sus testimonios, el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Lo mismo que dice Apocalipsis 13 de esta bestia, le hará la guerra y los vencerá. Ahora, tú te preguntarás, tú dirás, bueno hermano, mire, usted está especulando. Usted está diciendo algo que es delicado porque la bestia no sube del abismo. Apocalipsis dice claramente que sube del mar. Bueno, la misma Biblia te dice que abismo tiene relación con el mar. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que el abismo tiene una relación con el mar? En Apocalipsis, en Daniel 7, esta bestia que se menciona allí, que la visión que recibió Daniel se levanta ¿de dónde? De un mar agitado. Un mar, dice que los cuatro vientos del mar combatían allí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y que de ese mar agitado por los cuatro vientos, entonces surgen estas bestias. Y en Apocalipsis 13 vemos que el dragón se planta en la orilla del mar y en un mar dice que se levanta esta bestia. Pero esta bestia surge del abismo que está en el mar. Voy a compartir contigo estos versículos. Mira lo que dice Génesis 1:2, la misma palabra lo confirma. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. Te dice, faz del abismo, faz de las aguas. ¿Y qué son las aguas? Mar. En Job 38, hay más versículos, pero yo tomé esto por cuestión de tiempo. En Job 38, 16 dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar,
y has andado escudriñando el abismo. El abismo tiene relación con el mar. Isaías 51:10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? Te vuelvo a preguntar entonces, ¿la bestia de Apocalipsis 13 surge de dónde? Del lugar de los muertos, porque recibió la herida. Porque esa bestia es una imitación de Cristo. Cristo recibió una herida, fue sepultado, colocado en el lugar de los muertos y resucita y se le dio poder y se sentó en el trono con su Padre. ¿Te recuerdas? Esta bestia recibe una herida, va al lugar de los muertos, del abismo. El dragón que hace una representación del Padre, levanta a esta bestia, que es una imitación de Cristo. Y sabes tú que cuando Cristo se levanta del sepulcro o del abismo, del lugar de los muertos, Cristo mantuvo su herida. Él mantiene su herida en las manos y en los pies. Cicatriz. Lo que dice Apocalipsis. Vi como una de sus cabezas con inmolada muerte, pero su herida mortal se curó. Estamos viendo una bestia resucitada. Entonces, se le dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, así como el Padre hizo con Cristo. Yo quiero hablarte sobre la característica rápidamente de esta bestia que aparece en Apocalipsis 13. Mira, ¿cuál es una de las características? Dice que su cuerpo era como semejante a un leopardo. Cuando nosotros, muchas veces, cuando estudiamos esto, solamente hacemos referencia a que esta bestia tiene relación con las bestias que se levantan en Daniel 7. ¿Por qué? Porque se menciona leopardo, se menciona oso y se menciona león. Pero cuando la Biblia te dice una característica, querido amigo y hermano, esa característica es de suma importancia. Te está diciendo algo. ¿Qué significa que esta bestia era semejante a un leopardo? ¿Solamente significa que esta bestia son las que se habla en Daniel 7 o está enseñando algo más? Bueno, el leopardo representa a Grecia. Y mira lo que se dice de Grecia. Vamos a Daniel 7. El libro de Daniel, profeta Daniel, dice: en Daniel 7, hablando acerca del leopardo, que es la bestia que es semejante a un leopardo que sube del mar, agitado, versículo 6 dice: después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta palabra, se le fue dado dominio, solamente aparece es con el leopardo, con ninguna otra bestia en Daniel 7. ¿Te estás diciendo algo en Apocalipsis 13? ¿Será que esta bestia, que este poder político religioso que se levanta que resucita en Apocalipsis 13, tendrá dominio? Claro, sobre toda tribu, lengua y nación. El mismo capítulo te lo dice. Ahora, y aquí está hablando de Grecia. ¿Te recuerdas? El leopardo representa a Grecia. Hay un material en Daniel que representa también a Grecia, que es en Daniel 2, que es el bronce. Mira lo que dice Daniel 2 acerca del bronce. Vamos a leer aquí, te voy a leer el versículo 39. Daniel 2:39 dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Lo mismo que se dice del leopardo en Daniel 7. Entonces, si nosotros vamos a Apocalipsis 13, te da una característica de esa bestia. Esa bestia tiene dominio a nivel mundial. Hay otra característica, y es que dice que tiene pata de oso. ¿A quién representa el oso? El oso es medo-persa. ¿Y qué se hace con una pata? Deja una marca. ¿Será que en Daniel, que tiene una relación importante con Apocalipsis, te dice qué representa o qué hará esta bestia, que es algo parecido a lo que sucedió cuando Daniel, que representa al pueblo de Dios, estaba en Medo-Persa? Bueno, en Daniel 6, tú puedes ver allí, no lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, el capítulo se llama Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué a Daniel se lo echa en el foso de los leones? Porque se promulgó una ley
para llevar a Daniel a matarlo por envidia. Entonces, cuando el rey entendió lo que estaba detrás de todo esto, que se había hecho un complot para eliminar a Daniel, entonces él buscó librar a Daniel de la muerte, del foso de los leones, del decreto de muerte. ¿Ves? Había un decreto, pero ¿sabes tú lo que le decían estos gobernantes al rey? Mira, rey, mira que tú no puedes cambiar esa ley, porque la ley de Medo y Persa no se cambia. Hermano y amigo, este rey, esta persona siendo rey del imperio, él no pudo cambiar la ley o ese decreto que él mismo promulgó. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel fue echado al foso de los leones, decreto de muerte. Pero dice, bueno, que Dios preservó, o el ángel de Jehová preservó la vida de Daniel. ¿Será que nos está enseñando que la bestia de Apocalipsis 13 también promulgó una ley, el cual llevará al pueblo de Dios a decreto de muerte y que supuestamente no puede ser cambiado? Claro, el mismo capítulo 13 te dice la marca de la bestia. Porque se deja una marca ¿con qué? Con las patas, con los pies, con las garras. Pero te dice que tiene boca de león. ¿Qué representa el león? El león es Babilonia, es la arrogancia de Babilonia. Por eso que en Apocalipsis 17 dice la gran Babilonia. Como dijo Nabucodonosor, este no es el reino, el imperio que yo he creado. Babilonia también hace mucha referencia con Génesis 11. Dice que ellos querían hacerse un nombre grande en la tierra, un nuevo orden mundial, que ellos dominaran en la tierra. Y es lo que quiere hacer este poder. Por eso dice Apocalipsis 13 que se le da poder, trono y gran autoridad en el mundo. Es el espíritu de Babilonia, orgullo, dominio mundial. Porque se presenta como un leopardo de acuerdo a lo de Grecia. Se le dio dominio. Y en Apocalipsis 14, bueno, Apocalipsis 13 nos muestra estos poderes que Satanás utilizará para hacerle la guerra al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Persigue, en Apocalipsis 12 lo persigue, luego en Apocalipsis 13 Dios acerca la lupa y nos enseña más detalles de esos personajes que Satanás utilizará en el tiempo del fin para perseguir al pueblo de Dios. Entonces en Apocalipsis 14 entramos cuando vemos el mensaje, esa amonestación final que se dará en este mundo. ¿Por quiénes? Por los fieles de Dios, el mensaje de los tres ángeles. Porque hay una contraparte. Mientras que el mundo está recibiendo la marca, mientras que estos poderes están con la marca de la bestia, mediante estos poderes, como es la bestia, el dragón y el falso profeta, que sale espíritus inmundos de su boca. Tres poderes, recuerda, el dragón, la bestia y el falso profeta. El falso profeta es la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, el cual lleva a que el mundo adore a la bestia que ha resucitado. Entonces, pero también está el dragón. ¿Te recuerdas los tres poderes? Bueno, entonces dice, pero hay un mensaje de tres ángeles que el mundo debe conocer. Y ese mensaje es dado ¿por quién? Por aquellos que viven el evangelio. Por eso dice, tienen el evangelio eterno. Viven el evangelio. Siguen al Cordero, por donde quiera que va. Y luego les comento lo que aparece en Apocalipsis. Después de Apocalipsis 14, para mí Apocalipsis 14 no debiera terminar allí. Luego vemos la venida de Cristo Jesús, ahí mismo después del mensaje de los tres ángeles, vemos la venida de Cristo Jesús, que dice que pisa el lagar de la ira de Dios, que es la destrucción de los impíos, representado por uvas. Y vemos el capítulo 15, que para mí el capítulo 14 no debería terminar allí. El capítulo 14 debería terminar en el capítulo 15, versículo 5, cuando dice Juan, después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario cuando vinieron las plagas. ¿Y qué es lo que vemos en Apocalipsis luego aquí, Apocalipsis 15, luego de estas bestias, del mensaje de los tres ángeles y de la venida de Cristo Jesús? Bueno, dice, vi en el cielo otra señal, otra grande señal admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ella se consumó. Aquí dice se consumaba, en el original dice se consumó porque ya es pasado. Se consumó la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca, el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con la arpa de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo,
está pendiente de lo que dicen aquí. Dice, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Están vindicando, ¿ves? Vindicando el nombre de Dios. Justos, verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá? Te recuerda que el mensaje de los tres ángeles dice, teme a Dios, porque esta es la respuesta al mensaje de los tres ángeles, es el resultado del mensaje de los tres ángeles. Entonces dice, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Teme a Dios y dale gloria. ¿Te recuerdas? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y adora a Dios, al Creador, porque tus juicios se han manifestado. La hora de tu juicio ha llegado. Y luego el capítulo 16, bueno, vemos allí cuáles son los juicios de Dios, que son las 7 plagas. Entonces, hay una lógica en Apocalipsis, hay una secuencia, día de expiación, eliminar el pecado que comienza ¿dónde? En el pueblo de Dios, luego pasa a las naciones, luego pasa al exterminio del pecado en el universo, expiación final. Y termino diciéndote esto. En Apocalipsis 12, mira cómo comienza con una palabra allí importante. En Apocalipsis 12 dice, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, haciendo referencia al pueblo de Dios. Pero dice una señal. Juan dice, y vi en el cielo una gran señal. Y esa gran señal está haciendo referencia ¿a quién? Al pueblo de Dios. Pero esa palabra señal también es utilizada para señalar al dragón. Mira lo que dice el versículo 3. Otra señal apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ves? Dice, vi una señal, una mujer vestida de sol, que es la justicia de Cristo. Como dice Malaquías, el sol de la justicia de Cristo Jesús. O sea, un pueblo obediente. Entonces dice, vi otra señal que es el dragón que representa a Satanás. Y esta palabra vuelve a aparecer es en Apocalipsis 15, cuando dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable. Dice, grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ella se consumó la ira de Dios. ¿Qué significa que Juan haya visto una señal? Dice la señal de la mujer, la señal del dragón y la señal de estos ángeles. Bueno, la señal en el cielo representa, ¿te recuerdas cuando Cristo dijo, cuando ustedes vean estas señales, bueno, entiendan que el tiempo está cerca? Bueno, la señal en el cielo anuncia que algo se acerca, presagia algo. ¿Y qué es lo que presagia cuando Juan ve la señal de la mujer, la señal del dragón y la señal de los 7 ángeles con las 7 copas de la ira donde se consumó la ira de Dios? Bueno, presagia la destrucción de Satanás, por eso dice que le queda poco tiempo y se llena de ira. Cuando hay un pueblo vestido de la justicia de Cristo, que guarda los mandamientos de Dios y bendique el nombre de Dios en ese juicio que se lleva a cabo, bueno, Satanás ya sabe que le queda poco tiempo y muy pronto vendrá la destrucción final de Satanás, de los impíos y del pecado de este mundo. Eso es lo que anuncia, es la señal. Eso es lo que enseña el mensaje central de Apocalipsis, expiación final, capítulo 12 al capítulo 15, exterminio, eliminación, limpieza del pecado de este mundo y del universo. Ahora, si muy pronto se cumplirá esta profecía, ¿estamos desprendiéndonos del pecado? Y quiero terminar diciéndote, aunque en el mundo, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis, hay poderes que se van en contra de Dios, del pueblo de Dios, perdón. Aunque se anuncia que esta bestia le hará la guerra a los santos y los vencerá, pero para el cielo ya son vencedores. Ten presente eso, para el cielo ya son vencedores. Por eso dice Apocalipsis 12, ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Y aunque hay bestias que se levantan con poder, quiero decirte, querido amigo y hermano, la Biblia presenta a Cristo como el león.
este animal o este ser que tiene poder en la selva. Y dice que ese león ha vencido. ¿Con qué intención ha vencido? Para que tú venzas, para que tú seas parte de ese grupo que está, dice, con el cordero que es inmolado, que ha sido inmolado. ¿Con qué intención? Para que tú venzas el pecado, porque dice que esas personas que están con el cordero en Apocalipsis 14 dice, no fue hallada en su boca ni la mentira. Limpieza de pecados en su vida, por eso siguen al cordero. Gracias al sacrificio de Cristo, Cristo se presenta en Apocalipsis, además de testigo fiel y verdadero, se presenta como el león de la tribu de Judá, pero también se presenta como el cordero que fue inmolado. ¿Inmolado para qué? Para darnos la victoria final ante esa expiación que viene. Y puede haber dragón, puede haber bestias, pero Cristo reina desde su trono. Al que venza, se sentará en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Privilegio que solamente se le da a personas que han caído. Pero gracias a Cristo Jesús, estas personas que son débiles y han caído, tendrán la oportunidad de sentarse en el trono con Cristo Jesús, cosa que quiso hacer y quiere hacer Satanás. Un privilegio para nosotros. Así que atendamos al llamado del testigo fiel y verdadero en las 7 iglesias. Pasemos por la Pascua, que es limpieza de la levadura del pecado, para que podamos ser sellados, podamos ser parte del remanente final que dará el último mensaje a este mundo. Y luego estar en ese mar de vidrio mezclado con fuego, que es la gloria de Dios, cantando el cántico del Cordero, que es el canto de victoria. Quiero terminar con este versículo de Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, afortunado. Y se nos hace una invitación a que podamos ver esa realidad, esa esencia de Apocalipsis, que es un mensaje ¿para qué? Para la última generación, para nuestra generación, para este tiempo. En una oportunidad, un hermano de la iglesia con que yo comencé a tener una amistad. Un día estamos en la casa, yo iba para su casa o él iba para mi casa y compartíamos, salíamos. Y un día me dijo, mira, yo te voy a confesar algo. Antes, cuando tú ibas a la iglesia, tú me caías mal. Él me dijo a mí. O sea, yo le caía mal a él. Tú me caías mal porque tú no hablabas con nadie. Tú llegabas a la iglesia, te sentabas al lado de tu mamá y no compartías con nadie. Y así cuando terminaba el culto, tú te levantabas con tu mamá y te ibas. Y no compartías con nosotros. Así que yo no me imaginaba que luego iba a haber una amistad entre nosotros. Y esa visión que yo tenía de ti se me quitó. Mira, tanto así que vengo y te visito y comparto contigo y tenemos una amistad y nos reímos y todo lo demás. Y yo le dije, bueno, que en ese tiempo mis amistades estaban fuera de la iglesia. Yo no tenía mucha amistad dentro de la iglesia y como no tenía mucha amistad, bueno, yo no hablaba. Solamente era saludo. Porque yo andaba en otra cosa. Yo andaba en la música rock, tocando batería, entre otras cosas, ¿no? Pero esto nos estará pasando con el libro del Apocalipsis. Que tenemos una visión un poco diferente a lo que es realmente este maravilloso libro. Porque no hemos compartido, no lo hemos compenetrado, no hemos entrado en la esencia de este libro para que podamos comprenderlo, lo que está sucediendo en este tiempo, porque la misma sierva del Señor dijo que cuando se comprendan realmente ese libro, dice, habrá un reavivamiento. Lo que estamos esperando como iglesia, el reavivamiento. Y dice que vendrá cuando entendamos realmente el libro de Apocalipsis, juntamente con el libro de Daniel. Así que no veamos Apocalipsis, hermanos, como un libro que ha caducado en la historia. No, la mitad del libro se cumple en la historia. No, el mensaje es para este tiempo y el mensaje se mantiene. Así que es una invitación de parte de Dios. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan
las cosas escritas, porque el tiempo, querido amigo y hermano, está cerca. ¿Quieres tú conocer más de este libro? Y de lo que Dios ha preparado para ti, en este tiempo. Bueno, pídele a Dios en oración: Señor, ayúdame a poder entender más este libro y conocer tu voluntad. Vamos a orar. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra y de este maravilloso libro como es el libro de Apocalipsis. Yo sé que hay muchas cosas, Señor, que todavía nos falta por conocer. Yo no las conozco. Tu palabra es infinita. Pero te pido, Señor, que nos dejes esa visión verdadera, esa visión correcta acerca del libro de Daniel y Apocalipsis, que es un libro, son libros para la última generación, para la generación que estará en el tiempo del fin, o sea, nuestra generación. Danos entendimiento mediante tu Santo Espíritu y danos más amor por tu palabra. Bendice a todas estas personas y te pido, Señor, de que nos prepares para el gran evento que se acerca, como es la segunda venida de Cristo Jesús. Gracias por tu promesa, gracias por escucharnos y gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Todo te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente.